Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Todos me conocen, saben que soy formadora de Escuela de la Fe, Mercedes Ríos Barba, para servirles. Y en esta ocasión estoy invitándolos a una, materia que vamos a iniciar en este mes de febrero. Más que otra cosa, quiero que tomemos conciencia de algo muy importante. Este año 2025 sabemos que estamos viviendo un gran año jubilar de la iglesia. Este año jubilar es cada 25 años, ya lo sabemos. Fíjense lo que es la gracia de Dios, lo que es el Espíritu Santo, lo que es Dios en sí mismo. A nosotros nos va a dar la oportunidad de reflexionar sobre uno de las tres personas de la Santísima Trinidad, que se pudiera decir que es el que menos se estudia o el que menos se sabe de él, aunque lo amamos, aunque sabemos que es Dios mismo, y pues nuestra clase será, la base de todo será estudiar el Espíritu Santo. Y en este año jubilar, yo creo que el que va a actuar de una manera más fuerte es precisamente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, por supuesto. Entonces, este Espíritu Santo que habita dentro de nosotros desde el día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo que nos ayuda a lo largo de nuestra vida a ir creciendo en gracia y creciendo en santidad, si nosotros se lo permitimos. Imagínense las gracias y los dones que va a derramar sobre nuestra iglesia, por eso esta imagen, sobre nuestra iglesia, sobre todo en este año jubilar. Como decía Carlo Acutis, este año está en oferta el cielo, ¿no cree? Y qué mejor manera de iniciar este año jubilar profundizando un poquito en la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía hacia la verdad completa. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos da inspiraciones para nosotros hacer las cosas, para nosotros tratar de ser mejores y para que seamos santos. Puede ser que alguno de nosotros haya estudiado el Espíritu Santo antes y que bueno, así debe de ser también. Pero fíjense que cuando yo me encuentro con personas que de repente nos dicen, es que yo ya tomé este curso y el otro y no sé qué. Mm. ¿De veras ya entendiste todo? ¿De veras no hay nada nuevo que Dios te pueda decir si a Dios no se puede abarcar? Y como siempre les digo, esto nunca termina. Apenas vamos empezando. Entre más conciencia tengamos del actuar de Dios en nuestra vida, pues nosotros vamos a llegar o no a la santidad, esa es la verdad. Y si tenemos la conciencia de que Dios me ha traído aquí con un propósito, pues el propósito más grande es que me esté encontrando con Él cada día y de la mejor manera posible, ¿no cree? Entonces los quiero invitar a esta clase que vamos a tener los jueves en la sede de San Javier de Escuela de la Fe. Como siempre será de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde, es 1 hora y media. Este módulo que dice módulo 5, que es creo en el Espíritu Santo, porque ya vimos el semestre pasado, estuvimos viendo a Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María.
y estuvieron viendo con Alma también el Nuevo Testamento. Entonces ahora toca, es un diplomado para catequistas, es un diplomado que está un poco más especializado para poder nosotros compartir. Entonces, este semestre nos tocará a nosotros ver el tema del Espíritu Santo y la Iglesia. Alma ya les dará y es sacramentos, lo que ella va a dar. No recuerdo bien el nombre exacto, pero son los sacramentos, que aunque hayamos visto los sacramentos, siempre se va a aprender más. Y no se les olvide que este curso es más especializado para catequistas. Y aunque ustedes no sean catequistas, creo que las primeras que tenemos que estar catequizadas somos nosotros para poder ayudar a los demás a que crezcan, para poder ser luz y sal en el mundo. Y precisamente ahí donde Dios nos tiene. Entonces, quiero presentarles el programa que vamos a ver. Va a ser un programa con 15 temas como siempre. Y para que se den una idea qué es lo que vamos a ver, pues lo primero y lo más elemental es ver el nombre y el símbolo del Espíritu Santo. En alguna ocasión nosotros hemos visto, cuando vimos era el diplomado en dogmas, ¿se recuerdan? Tuvimos un diplomado en dogmas, donde teníamos una clase que se llamaba El misterio de la Santísima Trinidad. Se los recuerdo porque nosotros sabemos que tenemos un Dios, que es una esencia, es una naturaleza, es una sustancia, humanamente dicho, pero es uno. Y este Dios que es una esencia, está formado o es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero es un solo Dios, es una sola esencia. De repente nos dirigimos más al Padre o podemos dirigirnos más al Hijo o conocerlo más. Entonces, ahora nos toca ver a la tercera persona de la Santísima Trinidad y enfocarnos mucho en su presencia, en sus dones, en todo lo que Él va santificando nuestra iglesia a lo largo de esta última etapa de la historia de la salvación, que es la etapa de la iglesia. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la historia de la salvación, que es la historia de Dios con nosotros, la podemos dividir en tres grandes etapas. Desde la creación hasta antes de la llegada de Cristo. Esta primera etapa es una preparación. Empieza la creación, ya sabemos toda la línea del tiempo. Dios llama a Abraham, Isaac, Jacob, empieza un pueblo, y ya sabemos todo los reyes, pero de los jueces, pero los reyes, pero bueno. Es la etapa de la preparación, es la etapa de las grandes promesas. ¿Estaba el Espíritu Santo actuando? Sí, pero todavía no se conocía como tal. Entonces, llegamos a la segunda etapa, la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, se nos va a manifestar y nos va a decir que quien lo ve a Él, ve al Padre. La primera etapa de preparación desde la creación hasta la llegada de Cristo, tenemos una presencia más palpable de Yahvé, que será el mismo Dios que nosotros llamamos el Padre. Esa es en la primera etapa de promesas, de alianzas. La segunda etapa, que es la etapa de la plenitud de los tiempos, se va a hacer visible, patente y no nada más eso. Se va a hacer humano la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, que es Jesús. Y entonces Jesús viene a revelarnos al verdadero Dios que tenemos.
para pasar a la última etapa, desde que el Señor asciende a los cielos hasta que regrese, que es la parusía, se le llama final de los tiempos. Y en esta etapa es el actuar y el santificador es el Espíritu Santo. Entonces, la etapa que a ti y a mí nos tocó vivir, porque estamos en el 2025, en esta última etapa, que no sabemos cuándo viene el Señor, pero en esta última etapa del 2025 y cuánto nos falte desde que el Señor se fue, es la etapa del Espíritu Santo, se puede decir, donde se manifiesta más. Y entonces el Padre y el Hijo no están, sí están porque es una sola esencia, pero vamos a reconocer que el Espíritu Santo es el santificador, es el que va a llevar a buen término esta iglesia que dejó fundada Cristo. Entonces, este es nuestro programa. Primero veremos los nombres y los símbolos del Espíritu Santo. Sí, para podernos, este, familiarizar un poco más. ¿Por qué lo ponen a través de estos símbolos y qué significa? Pero yo qué recibo. Entonces, por eso se pasa al segundo punto, que es el Espíritu Santo es el santificador, el que me va a dar los carismas, que tenemos que tener muy en cuenta que nuestra primera vocación es ser santos, que Dios me ha elegido y me ha traído aquí para tener una comunión de vida con Él, para que yo vaya creciendo aquí en santidad, porque sin santidad yo no voy a poder ir a ver a Dios. ¿En dónde? En la eternidad cuando me llame. El que me va a ayudar, el que me va a iluminar, el que me va a dar lo que necesito, los carismas, la luz, es el Espíritu Santo, el que me va a ayudar a santificarme. Claro, yo tengo que poner de mi parte, pero aquí vamos a ver los carismas que recibimos, que ya tenemos, dones y gracias y carismas, que tengo que ponerlos a trabajar, ahí donde yo vivo, allí donde yo estoy. Entonces, si el Espíritu Santo es el santificador de la iglesia, vamos a tener un tercer punto que se llama Jesucristo quiso fundar la iglesia. Vamos a entrar a la escritura, vamos a ver el magisterio de la iglesia, en donde nos aseguran que desde el principio de su vida pública queda muy claro que el Señor está eligiendo a 12 apóstoles. Sobre la base de los 12 apóstoles, Él va a fundar una iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, que es la Iglesia Católica. Entonces es importante que el fundamento de nuestra iglesia la quería Cristo. Pero Cristo resucita, asciende a los cielos y nos dice, pero les voy a mandar al Paráclito, al Espíritu Santo, al Consolador, al Santificador, y llegará el Pentecostés. Entonces, en el punto 4, nos vamos a dar cuenta que ese día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo baja en forma de lenguas de fuego y se posa en los que estaban haciendo oración, que eran los apóstoles, la Virgen, las mujeres, los que estaban en ese momento. Ha fundado, entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo inicia la iglesia. Y a través de la iglesia será por la cual Dios envía su gracia, que es eficaz en cada uno de los sacramentos. Por eso la salvación está en la iglesia, porque a través de la iglesia y de sus sacramentos, la iglesia, sacramento de salvación, recibimos la salvación. Pero que puede estar en otra iglesia y ahí está Dios. Sí, pero no hay sacramentos. Pero no es la que fundó Cristo a través de la cual llegaría la gracia, los dones, los carismas, la gracia de Dios eficaz que está en cada uno de los sacramentos. Ese será el cuarto punto. La iglesia, sacramento de salvación.
El punto 5 es, la iglesia es el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el pueblo de Dios y no nada más pueblo, los hijos de Dios. Formamos el cuerpo místico de Cristo, dice San Pablo. Y habita en nosotros el Espíritu Santo. Entonces somos templos del Espíritu Santo. Vamos a profundizar también en esa conciencia que debemos de tener cada día más de que el Espíritu Santo habita en nosotros y somos templos del Espíritu Santo. Aquí vive el Espíritu Santo en mí. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy verdaderamente hijo? ¿Realmente dejo que el Espíritu Santo me transforme? Porque de eso se trata. Pasaremos al punto 6, en donde vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que une unidad de la iglesia. Este cuerpo místico de Cristo que somos todos y que somos la iglesia, el que nos une, el que nos adhiere a Cristo, es el Espíritu Santo. Unicidad única en la única iglesia fundada por Jesús. El Espíritu Santo nos une en la única iglesia, unicidad, en la única iglesia fundada por Cristo. Para recordar que no es lo mismo estar en la iglesia católica que no estar, ¿eh? No es lo mismo. En la iglesia católica está todas las gracias, los dones, el Espíritu Santo y todo lo que necesitamos. Entonces, pasaremos al punto 7. La iglesia es santa. ¿Por qué? Porque la cabeza es santa, es Cristo. Y es santa también porque el santificador es el Espíritu Santo. Que no se nos olvide, la Santísima Trinidad no se separa. Pero aquí vamos a reconocer mucho la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es santa porque la cabeza es santa. La cabeza es Cristo. Es santa porque el Espíritu Santo está actuando. Y luego pasaremos al punto 8. Catolicidad de la Iglesia. Católica, universal. Cristo vino a fundar una iglesia para todos. No más que todos no quieren ser salvados, ni quieren recibir el Espíritu Santo, ni quieren recibir las gracias y dones que nos da el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es santa, es católica, es universal, la salvación es universal. A través de la iglesia recibes la salvación. Punto 9, la iglesia es apostólica porque venimos desde los apóstoles. Cuando se nos hace la pregunta es, ¿en qué está fundada tu fe? No se les olvide que la fe de nosotros está fundada en la fe de los apóstoles. Entonces la iglesia viene de los apóstoles, apostolicidad. Yo creo en lo que los apóstoles recibieron de Jesús y ellos nos transmitieron a su vez a nosotros. Por lo tanto, nuestra fe está fundada en la fe de los apóstoles. Y claro, dieron la buena nueva y el evangelio y todo lo que ya sabemos. Punto 10. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Llevar a buen término la barca del Señor. Nada más que aquí vamos a tomar en cuenta un punto muy importante. Tú y yo y todos los que estamos dentro de la iglesia somos la iglesia. Y a veces pareciera que para nosotros la iglesia es no sé quién. El papa, los obispos, nuestro cardenal. La iglesia eres tú y yo y todos. Entonces tenemos una misión y hay que tener conciencia y saber que tenemos carismas y dones que el Espíritu Santo nos va dando para que vayamos creciendo en gracia y los pongamos a trabajar. Pasaremos al punto 11. Todos somos la iglesia. Y vamos a recalcar nuestra misión aquí otra vez.
Una misión universal de la iglesia, punto 10. Punto 11, todos somos la iglesia, ya más específico. ¿Y en qué lugar estás tú? ¿Cuál es tu importancia dentro de la iglesia? Toda. Vamos a reconocer también que en la iglesia hay una jerarquía. Así está, organizada nuestra iglesia. Piramidal, sí, piramidal. Pero como toda organización tenía que tener, pues vaya la redundancia, la organización. Sino entonces, como todos y tener un esquema, de valores, pues vamos a reconocer aquí que hay jerarquía, la cabeza es el Papa, aquí humanamente, y entonces empieza así. ¿Cuál es la misión de esta jerarquía, a la que nosotros llamamos magisterio también? Pasaremos al punto 13, donde vamos a reconocer entonces sí, ahora la importancia de nosotros los laicos. ¿A partir de cuándo se nos ha dado importancia a los laicos? A partir del Concilio Vaticano II, que fue en el 1963. Pues no hace tantos años. Acuérdense, antes qué esperanzas que subiéramos al presbiterio, qué esperanzas, ni siquiera eso. No podíamos leer la Biblia, no, muchas cosas ya lo sabemos. Pero a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia nos ha integrado realmente a lo que es la función y el vivir de la Iglesia. Hay que tomar conciencia. Tenemos que tener apostolados. Los movimientos en los que estamos, importantes, porque somos parte integral del cuerpo místico de Cristo. Y si tenemos tiempo, no lo podemos estar desperdiciando, ni en el internet, ni en la televisión, ni estoy cómodo, ni yo primero. Tenemos que tener apostolados. Aquí se trata de darnos como el Señor se entregaba. Y vendrá el punto 14, la comunión en la iglesia. Todos somos la iglesia. Todos los bautizados, claro que tienen fe y van a sus sacramentos. Tienen que tener la conciencia, tenemos que tener la conciencia de que la iglesia nos une. Hay una común unión con la iglesia. Yo no puedo decir que soy católico y pertenezco a la iglesia católica, pero no estoy de acuerdo con el Papa. O a mí no me gusta ir a misa, pero yo sí creo en Dios y sí soy de la iglesia, perdón. Pero el que nos une en comunión es el Espíritu Santo. Y si no estás en comunión con la iglesia, pues entonces no perteneces a la iglesia, pues ¿cómo? Y el último punto, vamos a hablar un poco sobre la historia de la iglesia. En alguna ocasión hemos visto la historia como tal, la historia de la iglesia, en un programa ya más amplio. Aquí vamos a tomar nomás ciertas partes, porque también es bueno reconocer que a lo largo de estos 2025 años, pues ha habido luces y ha habido sombras. Ha habido sombras. Porque la iglesia la formamos humanos pecadores. La iglesia es santa porque la cabeza es santa y porque el Espíritu Santo es el santificador. Pero revisaremos algunas partes, algunos momentos de la historia de la iglesia donde hubo sombras, pero nos vamos a dar cuenta. Fíjense que cuando se estudia la iglesia, la historia de la iglesia así más, un poquito más profundamente. Yo recuerdo que cuando estuve en el Instituto Teológico, pues estudié historia de la iglesia como en sí, como en unos 4 semestres. Y pues recorríamos una etapa y recorríamos otra etapa
Y a veces decía, Santo Dios, ¿de veras ocurrió esto? ¿De veras este fue papa? Y miren que hay algo grandioso que nos señalaban los sacerdotes que fueron nuestros maestros. Ellos siempre nos dijeron, fíjense muy bien, aunque un papa no haya dado buen testimonio, no haya sido lo mejor, el Espíritu Santo seguía actuando a través de él. Aunque sea un documento, dejaron escrito donde se nota que el Espíritu Santo está actuando en ellos. Porque a pesar de los pecadores, a pesar de cómo hayamos sido, a pesar de las épocas, Dios nunca nos abandona, el Espíritu Santo nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, va a ser pues un programa muy bonito. Les digo que siempre enfocado, perdón, pues al Espíritu Santo, para que nos sintamos miembros verdaderos de la iglesia con responsabilidades, tratando de ir creciendo, sobre todo hacer conciencia de las carismas, de los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, que tenemos que ponerlos a trabajar. Y pues les recuerdo, estamos en el año jubilar y qué mejor momento para recapacitar en todo esto, porque eso es lo que quiere el Papa Francisco. Papa Francisco quiere que en este año jubilar del 2025, que somos peregrinos de la esperanza, que entremos en nosotros mismos y nos revisemos cómo estamos, qué es lo que no hemos hecho bien y cómo podemos mejorar. Y el que nos va a ayudar muchísimo al examen de conciencia, a interiorizar, a querer ser mejores y a darnos lo que necesitamos va a ser el Espíritu Santo. No se les olvide lo que Santa Teresa nos decía, la determinada determinación. Eso es lo que nos falta. Determinada determinación. Hasta aquí. Hasta aquí y yo quiero ser mejor para Dios. Así, 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 así. Entonces, en el nombre sea de Dios, queda abierta la invitación. Recuerden que nosotros somos promotores también, somos evangelizadores de alguna manera. Inviten a su familia, a sus amigos. Transmítanles este video, que lo vean, que al menos se dé la oportunidad de saber qué se va a ver. El Espíritu Santo tocará corazones, pero que yo ya lo he compartido y que nadie me escucha. Oren y que el Espíritu Santo sea el que toque corazones. Necesitamos una verdadera iglesia, necesitamos ser verdaderos hijos de Dios. Necesitamos responder mejor a las exigencias de este mundo y a Dios, por supuesto, pero este mundo que nos quiere convencer de cosas que no es la verdad, que no es el camino y que no es la luz. Pues queda abierta la invitación. Espero verlos a muchos para el próximo semestre. No se les olvide, será los jueves en la casa de San Javier, de aquí del Reino Christi, a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 1, y también puede ser por línea, siempre se transmite por línea. Y algo muy importante que ustedes ya lo saben, las clases se graban. Aquel que no pudo estar en el momento exacto, en que se está dando la clase, pues lo puede ver en repetición cuantas veces quieran en las grabaciones que se hacen de cada una, así como este video. Pues que Dios los bendiga y los esperamos a todos.